en qué hemos quedado la vez pasada, la última clase. Por favor. Hola, ingeniero. La anterior clase habíamos hablado de alcantarillado, electricidad y para hoy habíamos quedado en un tema muy importante, aspectos de sanidad. Ah, ya. Eso es cuando estamos rehabilitando un vacío espontáneo, ¿no es cierto? Ya, gracias. Nombre, Nicolás, ¿no? Sí, ingeniero. Nicolás, Nina Quispe, Gerardo Nicolás. Ya, gracias. Bueno, entonces la clase pasada hemos conversado sobre saneamiento de estos vasos espontáneos, ¿no? Aspecto de potable, recolección de basuras, y luego hemos hablado de accesibilidad y electricidad, ¿no? La provisión de electricidad. Habíamos dicho que la electricidad es importante porque se puede iluminar las calles y eso da más sensación de seguridad. En realidad da más seguridad, no solo la sensación, ¿no? Lo que da sensación de inseguridad es más bien lo oscuro. Y en el caso de la accesibilidad, ¿no? Vamos a poner aquí. Desplazamiento y accesibilidad. Y en ese caso, tenemos que pensar en el trazado de las vías, pero fíjense que en muchos casos las calles en estos barrios tienen fuerte pendiente, entonces hay que ver el relieve, ¿no? Fuerte pendiente, entonces significa que no se puede, no es apto para hacer una vía para que circulen carros, ¿no? Entonces hay que limitar eso, hay límites para las pendientes, subidas y bajadas, si quieren, ¿no? Entonces, también incluso puede estar involucrado aquí el drenaje, ¿no? Porque normalmente en las vías urbanas tenemos el bombeo y por los bordes con el cordón de acera es posible que circule el agua y llega a un sumidero, ¿no? Pero en estos barrios hay que ver cómo podemos solucionar el problema de drenaje, considerando que cuando las pendientes son muy fuertes no es posible tener una calle, digamos, para acceso vehicular, sino pues tienen que ser gradas en muchos casos. Entonces, lo que hay que hacer es, además, jerarquizar las vías, ¿no? Y esa jerarquía va a ser una red primaria,
¿no? Que puede ser de acceso. Es importante el acceso al vacío, ¿no? Entonces podemos poner una red primaria de acceso al vacío. De acceso al vacío y podemos a partir de eso jerarquizar, es decir, una red secundaria o una vía secundaria. A veces no es una red, sino simplemente unas cuantas calles, ¿no? Secundarias, que es donde existe actividad económica, en el barrio. Esa sería la importancia, digamos, ¿no? de las secundarias. Bueno, yo no sé por qué el barrio me ha salido con mayúscula. Bueno, en el barrio. Y se puede hablar de una terciaria que sería de acceso a las viviendas, ¿no? Y como les dije antes, este acceso a las viviendas puede ser incluso gradas, ¿no? Podría ser, porque si las pendientes son fuertes, hay que hacer gradas. No se puede forzar. ¿Dónde vamos a forzar una pendiente para acceso digamos, a la vivienda? Porque la vivienda va a tener su garaje, digamos, ¿no? Pues, ¿cómo vamos a hacer? Eso no es posible. Además, estos barrios normalmente no tienen muchos recursos, ¿no? Entonces, no van a tener, tal vez algunos tienen su vehículo con el que trabajan, pero no siempre es posible hacer acceso a las viviendas para un garaje, ¿no? Porque las pendientes son fuertes. Entonces se hacen más bien gradas. Y vean, de aquí del centro hasta el alto se puede llegar por gradas, o del alto hacia aquí cuando hay bloqueos. Alguna vez han habido problemas de transporte, la gente baja por las gradas y llegan nomás bastante rápido al centro, ¿no? Han debido ver del teleférico, se ven esos cientos de gradas que existen, ¿no? Ese es un ejemplo nomás, ¿no? De que las vías de las calles en los barrios espontáneos pueden tener fuerte pendiente y es necesario hacer gradas. Cuando me ha tocado trabajar en la alcaldía aquí, yo dije no voy a exceder 18% de pendiente, pero a veces llegaba a 20%, ¿no? Porque ya había, digamos, cordones de acero, etcétera, no podía bajar el nivel, ¿no? Ya había alcantarillado, entonces bajar el nivel era difícil, entonces hasta 20, pero estirando, ¿no? Porque ya es muy, muy fuerte. Y fuera de eso, gradas. He diseñado gradas con sus muros, ¿no? Con sus muros para poder... y a veces, pues hay viviendas debajo, entonces hay que tener cuidado porque si pones un muro y la fundación del muro de la vivienda es más bajo, el globo de, de, la, de las fuerzas del muro puede bajar la pared de la vivienda, ¿no? Eso hay que tener mucho cuidado, por eso a qué profundidad vas a hacer y cómo vas a hacer la fundación. Bueno, esto es importante entonces dentro de estos barrios espontáneos, jerarquizar las vías. Lo que más importancia tiene para ellos es
que se pueda acceder al barrio con vehículos. Eso les permitiría vehículos de urgencia, poder llevar materiales, ¿no? Y también favorecería para la recolección de basuras, porque se podría dejar un contenedor eventualmente ahí, ¿no? De otra manera, ya como les he dicho, la recolección de basura tendría que hacerse con microempresas, ¿no? Entonces, buscan los de los barrios un acceso y en muchos casos logran porque son personas que se mueven y están pendientes, están buscando la forma. Entonces, hay muchas soluciones imaginativas, ¿no? Después la calle principal del barrio, pues donde hay tienditas, algunos distribuidores de distintos productos, eso, ¿no? Entonces ahí hay una cierta actividad económica. Y bueno, la terciaria es específicamente de acceso a las viviendas. Hay un aspecto que vamos a ver ahora, que es importante también dentro de esto. ¿Qué son los equipamientos del barrio? Equipamientos, ¿no? Y normalmente, bueno, los barrios no tienen, estos barrios espontáneos no tienen mucho espacio, ¿no? E incluso donde construyen sus viviendas son espacios pequeños, no son lotes extensos, ¿no? Entonces, es muy difícil el conseguir un espacio para equipamiento. Sin embargo, busca la gente, ¿no? De tener un pequeño espacio, por lo menos, para un parque infantil, si es que hay muchos niños, ¿no? Entonces, hay que ver la situación, cuáles son las necesidades, ¿no? Para, aquí vamos a poner necesidades. Y dimensionamiento. O sea, en qué magnitud se requieren las cosas. Miren, aquí está diciendo dimensiona y miento. No sé quiénes serán los que mienten. Ya, aquí va bien. Situación, necesidades y dimensionamiento. Entonces, miren, si hay muchos niños en el barrio, seguramente la gente ya ha de preocuparse de que haya un parquecito infantil. Y si hay niños más grandes, incluso pueden requerir una escuela, ¿no? Una escuela. También un dispensario de salud, una posta sanitaria, ¿no? Entonces, Mónica, pues, apague su micrófono. Ya. Entonces, escuela, posta sanitaria, terreno de juegos, tal vez alguna oficina administrativa. Oficina administrativa.
Mm. O, bueno, ¿qué se les ocurre? Algo más en cuanto a equipamientos. Bueno, vamos a llevar un tema específico de equipamientos. Ahí vamos a ver equipamientos. Y bueno, pero es lo que en principio se nos ocurre, podemos, estaría esto, ¿no? Entonces, escuela, postsanitaria, oficina administrativa. Después hay otros equipamientos que surgen casi espontáneamente también, por ejemplo, la tiendita, ¿no? O el internet, ¿no? Porque es una necesidad que se tiene. Entonces, van surgiendo, ahora han surgido más cosas, se han cerrado muchas cosas en cuanto al comercio, pero han aparecido otras, de acuerdo a la situación que estamos teniendo, ¿no? Así. Pero entonces se piensa en eso como equipamientos sociales ahí, equipamientos deportivos, equipamientos culturales. Entonces se va viendo esas necesidades. Yo solamente estoy poniendo algunos ejemplos aquí para decirles lo siguiente. No hay espacio, eso he comenzado diciendo eso y ahora también lo repito, los espacios en estos barrios son muy limitados. Entonces, están los vecinos viendo dónde puede haber un espacito para hacer un parquecito infantil, ¿no? Y dónde pueden hacer una oficina administrativa o, digamos, una posta sanitaria, ¿no? Entonces, en estos casos, lo que hay que hacer es pensar en la polifuncionalidad, ¿no? Entonces, de aquí surgen los polifuncionales, que en otra época se han construido bastantes, ¿no? Los polifuncionales, es decir, un espacio que se lo utiliza para varias funciones. Entonces, en ese polifuncional se hacía una canchita, pero ahí también era la posta sanitaria y también se tenía el lugar de reuniones de los vecinos, ¿no? Entonces, miren, en un solo lugar podía servir para muchas funciones. Podía servir eventualmente para también un retén policial, ¿no? Entonces, y a veces incluso se puede la canchita utilizarla para ferias digamos, un día de la semana para hacer una feria de venta de productos. Y no sería el único lugar. Yo les indico que en Japón, en la ciudad en que yo estaba, en Sapporo, en la isla de Hokkaido, eh, tenían una cancha cubierta de béisbol. Era gigante y era cubierta. Pero los domingos la utilizaban para armar un mercado. Ellos se llamaba mercado de las pulgas, ¿no? Entonces la gente iba ahí y pagaba un monto mínimo para poner su puestito ahí y vendían todo usado, casi como la 16 de julio, ¿no? Así, todo había, más que todo ropa, algunos artefactos electrónicos, eh, después cosas típicas del Japón, estos palitos con los que se come, algunas porcelanas,
esas cosas, ¿no? Y la gente iba pues, ahí. Y ves cosas raras, así un fierro, ¿para qué sirve este fierro? Bueno, a ver si para poder masajearse la espalda. Yo no sabía que un fierro doblado podía ser para masajearse la espalda. Bueno, uno encuentra cosas así y va preguntando para qué es, ¿no? Pero venden más que todo así cositas usadas. Entonces, eso puede pensarse también hacer un polifuncional, en el polifuncional hacer funcionar una feria semanal de venta, puede ser para provisión de productos de primera necesidad, ¿no? Alimentos, esas cosas también. Entonces, el polifuncional puede ser una canchita, pero eventualmente puede ser también un lugar de venta de cosas, un mercado, ¿no? Como os digo, este lugar la cancha tenía césped sintético, ¿no? Era una cancha de béisbol. Los japoneses juegan bastante béisbol. Entonces, ahí era la feria esta, la, que llamaban Mercado de las Pulgas, ¿no? Es algo como la 16 de julio, pero esto lo hacían en un campo cerrado y con tiempo muy exacto en cuanto a... y cobraban el ingreso, ¿no? La gente que iba allá tenía que pagar por ingresar ahí y ahí ya sacaban algo, ¿no? Y a los que entrábamos nos ponían un sello que no se veía. Era un sello infrarrojo, ¿cómo se llama? Así, que si salías y querías volver a entrar, tu brazo tenías que poner a una luz negra y brillaba el sello que te habían puesto, ¿no? Son cosas interesantes. En principio no tienes nada, parece, ¿no? Pero eh, cuando quieres volver a ingresar, tienes que poner tu brazo a la luz y ahí se nota. Si no has pagado, bueno, tienes que pagar, ¿no? Era interesante, pero pues, algunos han conseguido, de mis amigos, han conseguido cosas interesantes ahí. Había una peruana que ha comprado ropa un montón porque tenía una hijita y pucha, llevaba para su hijita. Yo le decía, pero no lleves tanto porque eh, los japoneses tienen otra contextura, tienen entonces otras medidas, ¿no? Porque cuando yo me quise comprar un terno, pero esto en una tienda de ropa, ¿no? Estaba muy rebajada, entonces yo quería comprarme un terno y, y no, pues el más grande no me entraba. Entonces le digo, esto no tiene más grande. Me dice, no, tiene que ir a la zona de gordos, me dice. No, es que los japoneses normalmente son de contextura delgada, ¿no? Entonces dicen, tiene que ir a la donde gordos. No, pero hoy no está en liquidación, le digo, pues entonces me sale caro. No, y yo esa vez decidí no comprar nada de ropa en Japón, ni para mi familia, ni para mí, porque no valió la pena. Tienen otro corte, otras cosas, ¿no? Entonces, eso os digo, pero la peruana compró con 5 maletas a vuelto a su país. Como teníamos clase ejecutiva, entonces esa vez se podía llevar hasta 3 maletas, pero ella ha llevado 5. Yo no sé cómo ha hecho pesar, qué habrá hecho. No sé, ni me he comunicado con ella para preguntar. En cambio, yo no, con una maleta nomás y les dije, no, voy a quedarme en Estados Unidos. No querían, pero yo hice una jugadita y muy especial y me quedé en Estados Unidos una semana. Ahí me he ido a comprar cosas. Me resultaba mejor y de acuerdo a nuestra contextura, un poco más de nuestra contextura, ¿no? Bueno, entonces, los polifuncionales pueden servir para
terreno de juegos, posta sanitaria, oficina administrativa, posta de o retén policial. Miren, muchas funciones puede cumplir. Y eso es lo importante, porque como el espacio es pequeño, tenemos que pensar en la polifuncionalidad, ¿no? Entonces hay que agrupar los equipamientos. Hay que agrupar los equipamientos para favorecer su uso, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, esa es la idea, hay que agrupar los equipamientos, no poner esto para favorecer su uso. Ya. Entonces, ahora, miren, cuando se interviene en uno de estos espacios y se lo está rehabilitando, se lo está en todo sentido, en los servicios, los equipamientos, entonces el barrio se está valorizando. Cobra más valor. Eso se llama plusvalía. Entonces tienen que ser los vecinos conscientes de que al intervenir en sus barrios se está valorizando su suelo. Porque además cuando se interviene y ellos permiten esa intervención, entonces se están favoreciendo ellos, ¿no? Por eso es que el municipio aquí, porque yo estoy hablando en general, pero no de un proyecto particular, el municipio aquí llevó adelante el programa Barrios de Verdad. Y para mí que ha sido un éxito, ha sido muy bien llevado, porque ha hecho que los vecinos se interesen por participar y ser un barrio de verdad. Entonces concursaban y al entrar a un concurso se están comprometiendo a cumplir, ¿no? Si es que ganan, a cumplir con lo que se les pida para poder hacer que su barrio sea un barrio de verdad. Entonces ahí hay un compromiso que en muchos casos, si no se hacía de esa manera, los vecinos no se hubieran comprometido. Pero también hay un compromiso de parte de las autoridades porque les están legalizando su base. Ya pueden mejorar su vivienda y mejorar el barrio, ya está dentro de barrios de verdad, se lo está mejorando, ¿no? Entonces, los vecinos pueden mejorar porque ya van a tener legalizados lo que tienen, su terreno, sus viviendas, y pueden mejorarlas, ¿no? Entonces, vamos a hacer otro cuadrito aquí. Bueno, entonces aquí tenemos los estados de un proyecto de rehabilitación de barrio, ¿no? Entonces, el primer estado es la concepción, o sea, hacer el proyecto, la concepción, ¿no? Vamos a poner aquí más arriba, desde nuestro cuadro, el sector público participa, ¿no? El municipio participa. Voy a hacer más pequeño para que pueda entrarme. Y vamos a separar más de aquí.
Ya. Entonces, participa el sector público.
La concepción entonces se hace en la parte del sector público con la administración pública, ¿no? Sector privado, empresas, puede ser de consultoría, que van a participar en la concepción, y la población del lugar, del barrio, también participa a través de su asociación o de vecinos o juntas de vecinos, ¿no? De vecinos. Juntas de vecinos, ¿ya? Esa sería la primera. Vayan poniendo sus nombres en el chat, comenzando por su apellido, ¿no? Por favor. Entonces, luego viene ya la realización, pues. La realización. Entonces, en la realización también interviene la administración pública. Siempre el municipio está presente, ¿no? En la parte del sector privado, ya son empresas de construcción, por ejemplo. Empresas y en cuanto a la población, la junta de vecinos o asociación, ¿no? Entonces, siempre participa la administración pública y los vecinos. Y en el de la parte del sector privado, pues, empresas de distinto tipo, por ejemplo, en la parte de la concepción, consultoras, en la parte de la construcción o de la realización, constructoras. Ahora, claro, las empresas constructoras hay de distinto, hay empresas más pequeñas, más grandes, entonces verán cómo van a competir si es que van a participar, ¿no? Ahora veremos la otra etapa, que es el funcionamiento. Ahí también participa la administración pública. Y en el caso del sector privado, pueden ser empresas de administración. Y ahí también participa la población. Entonces, un proyecto puede ser, por ejemplo, Barrios de Verdad, se concibe el proyecto, qué es lo que se va a hacer. Eso puede, la administración pública participa
eventualmente contratarán empresas de consultoría o el mismo municipio podría hacer el proyecto, ¿no? Pero en otros casos se contrata una empresa de consultoría que van a trazar mejor las vías y todo lo que hay que hacer, ¿no? Hay que hacer cálculos. Y la Junta de Vecinos tiene que jugar un papel importante, ¿no? Pero no para obstruir, sino para colaborar para que el proyecto salga bien, ¿no? Eso es importante, ¿no? Las juntas de vecinos o asociación de vecinos tienen que ser los que faciliten que se hagan las cosas, porque al final son ellos los beneficiados, ¿no? Entonces la realización se hace a través de empresas constructoras, pueden ser medianas, pues constructoras medianas, pero la administración pública también participa porque finalmente ellos tienen que supervisar y la población tiene que fiscalizar. Ellos son los que tienen los más interesados, ¿no es cierto? Entonces pueden fiscalizar. Tienen que defender sus intereses, ¿no? Y el funcionamiento eventualmente, ¿no? Puede ser necesario en la fase ya de funcionamiento el administrar eso. ¿Por qué? Porque, digamos, el polifuncional, se puede cobrar algo por utilizar la cancha o por utilizar para algún evento, ¿no? Entonces, ahí se puede cobrar. Como los decía en Japón, nos cobraban entrada y obtenían un buen ingreso porque iba harta gente a ese mercado de pulgas, ¿no? Inge, una consulta. Sí, por favor. En el caso de que, digamos, el municipio ya haya concluido una obra para una zona, por decir una cancha, o como usted mencionaba, un polifuncional, entonces, en ese caso, ¿quién administra eso? ¿Son la junta de vecinos o sigue encargado el municipio? No, eso ya tienen que quedar en la etapa ya de concepción, ¿no? ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿No? Porque a veces dan a una persona que administre y ese administrador se aviva y después quiere anotar en derechos reales como si fuera de él, ¿no? Usucapión, utilizan figuras que, bueno, hay gente que las sabe muy bien, esas cosas, ¿no? Entonces, pasa eso en canchas, todo, que por eso es que los vecinos tienen que estar muy atentos en esas cosas, porque al final, ¿para quiénes es esto? Es para ellos, ¿no? Entonces, si se va a obtener algún ingreso, que sea pues, para el mantenimiento, ¿no? Para mantener la cosa, no para que, como ha pasado en Tiwanaku, la administración de toda la parte arqueológica la ha tomado el municipio y resulta que cobran entradas, pero no hacen mantenimiento. Y cobran caro, ¿no? A los turistas extranjeros les cobran 100 bolivianos para ingresar al complejo arqueológico. A los nacionales creo que 15, no estoy no recuerdo mucho. Pero miren, no han hecho mantenimiento en años. ¿Y qué ha pasado con el museo donde está el Bennett, el monolito Bennett? Pues estaba lleno de goteras. Entonces, ¿para qué lo hemos llevado el monolito que estaba aquí en el estadio hasta para devolverlo a su lugar de origen? Para que ahí no cuiden. Y el museo lítico se ha inundado, ¿no? Han tenido que sacar esas cosas y no se sabe si se han perdido algunas cosas, no sabe nada, ¿no?
han tratado de proteger lo más que han podido. Y la cosa es que no es que los vecinos quieran administrar, sino más bien ellos tienen que velar los intereses del barrio, ¿no? Entonces, pueden eventualmente como administrar ellos, pero también tienen que controlar que esos fondos sean declarados y sean utilizados pues para la polifuncional o de acuerdo a lo que se esté haciendo, ¿no? Eventualmente se puede contratar empresas de administración, por eso yo he puesto ahí sector privado, empresa de administración. Hay empresas que se pueden especializar en este tipo de cosas y administrar, ¿no? Entonces, siempre va a haber un beneficio para, claro, un contrato de esos. Tiene que la empresa de administración sacar como empresa, tiene que tener una ganancia, pero ese hecho de administrar tiene que significar mantener bien las cosas, ¿no? Entonces, eso se analiza, porque hay barrios que son más grandes, hay barrios que son más pequeños. Entonces, tiene que ser la Junta de Vecinos que juegue un papel importante, pero siempre comunicando a la administración pública, ¿no? Para que las cosas siempre se hagan adecuadamente. Entonces, eso sería, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos financiar para hacer estas cosas? Como les digo, aquí barrios de verdad han concursado, el financiamiento ha venido de afuera. El Banco Mundial ha dado dinero. Yo recuerdo eso, el año 2007 dio 10 millones de dólares. Y subió y dio otros 10 millones más a los 2 años. Luego también el BID le ha dado dinero al municipio de La Paz. Entonces, el alcalde cuando viajaba a eventos internacionales, los dos logros más importantes que mostraba de su gobierno municipal eran barrios de verdad y las cebritas, que se han hecho famosas, ¿no? Ha habido videos que han salido, incluso les han entrevistado en cadenas internacionales, porque era un logro muy bueno, ¿no? Muy interesante, la forma como se ha conformado. En realidad, esos chicos han logrado hacer mucha amistad, ¿no? Una forma de trabajar con mucha imaginación, ¿no? Y había la mamá Zebra, que era una señora que muy hábil, que era bailarina y hacían teatro y todo. Entonces, les ha dirigido bastante bien, ¿no? La mamá Zebra. Son dos cosas importantes que ha tenido el municipio de aquí y que cuando el alcalde de Villa viajaba mostraba eso y siempre le consultaban porque todos los países tienen barrios espontáneos, ¿no? Y tienen sus problemas en esos barrios espontáneos. En el Brasil las favelas, ¿no? Y son barrios peligrosos. Han querido intervenir, hacer algunas cosas. Hasta Michael Jackson ha ido a grabar un disco, ¿no ve? En una favela. Ha tenido que pagarles a los que manejaban la favela porque hay gente temible, ¿no? Entonces le han dado más bien protección. Entonces todos los países tienen, pero la cosa es cómo intervenir para mejorar las condiciones de vida y que se integren a la ciudad. No puede haber un barrio así, ¿no? Que
que esté de esa manera. Y miren, se ve aquí, hay un barrio al subir por Teleférico Rojo, creo, muy pintoresco, muy interesante, ¿no? No sé qué se llama ese barrio. Las casitas han pintado muy bien y se ve realmente atractivas, ¿no? Entonces, son cosas que hay que, es cosa de usar la imaginación para hacer las cosas bien. Otra pregunta. Sí, por favor. Miguel, en el caso, digamos, que un barrio haya sido mal urbanizado y no tenga ningún área verde, pero al pasar el tiempo hay la necesidad de tener, por decir, un polifuncional, como usted mencionaba, ¿qué se hace en ese caso? Ya, primero dame tu nombre porque si no me voy a olvidar de anotar. Dos Ah, veces ya, me has preguntado. sí, Luis Efraín Poma. Ya, gracias. Bueno, sí, es otro aspecto que hay que pensar. Eso es muy importante, las áreas verdes. ¿No? Y eh, algunos lugares tienen todavía, pues, estos arbolitos, los eucaliptos, ¿no? Y en el caso mío, les comento, cuando estuve trabajando en la autopista, o sea, en la curva de Achachicalá, yo les comenté, creo, teníamos un vivero cuando se hizo la construcción de la autopista, se hizo también un vivero para ensayar con distintas plantitas en los taludes, para estabilizar los taludes, ¿no? Y bueno, en el vivero quedaron todavía pinitos. Y nosotros los hemos plantado los pinitos en la curva de Chachicala y ahora ya están grandes. Yo los estoy hablando de hace 25 años, ¿no? Y están una maravilla, ¿no? Entonces, es bueno eso, que concientizar a los del barrio que la necesidad de áreas verdes, no solamente por la posibilidad de tener un aire más adecuado, sino que también paisajísticamente es interesante y además hay que ver qué tipo de arbolitos o plantitas se puede hacer porque esas plantitas van a adherirse a la tierra pues, a través de sus raíces y van a hacer que haya más estabilidad también, ¿no? Pero no es bueno, uh, si es un relleno, no es tan bueno eso porque si, si hay infiltración de agua, entonces se carga, ¿no? Entonces hay que analizar eso del uso del suelo, cómo vamos a usar. Y si hay algo de posibilidades de hacer áreas verdes, sí, sí hay que, eh, indudablemente, ¿no? Tenemos, ese es pues el vivir bien, el cuidar la madre tierra, a las áreas verdes. En muchos casos los loteadores que hacen ahorita el bosquecillo de Pura lo están loteando y están cortando los árboles. Y la alcaldía está tratando de evitar eso, pero a veces no tienen suficiente respaldo para hacer eso, ¿no? Los municipios, lastimosamente, pues son administraciones diferentes, ¿no? A nivel estatal, a nivel departamental, a nivel local, o sea, municipal. Y las entidades que deberían respaldar esto a veces actúan políticamente y no respaldan. Llamas a la policía y no viene nunca, ¿no? Y, no, y eso yo los digo por experiencia propia. En el Servicio Nacional de Caminos hemos comprado unos terrenos en Mayasilla y se ha aplanado, se ha hecho un trabajo grande. Y eran 100 lotes que se obtuvieron
Y miren, el rato que hemos ido nosotros a querer hacer nuestra parrilladita, porque ya nos habían repartido los lotes, todo, resulta que habíamos contratado un micro y al ir, los loteadores se habían organizado ahí, pues, con los vecinos, o sea, con los campesinos de la zona, ¿no? Y nos han roto todos los vidrios del micro. Así el chofer ha sido valiente porque llovían piedras, ¿no? Pero aunque le llovían, ha hecho todo lo posible por dar la vuelta el micro y escapar. A los niños nosotros los hemos puesto bajo los asientos, ¿no? Las mujeres más se han quedado en el micro y nosotros hemos bajado, los hombres, para evitar que avancen más estos, tratando de evitar, pero ellos estaban con picotas, con asadones, tenían unos palos con clavos en la punta, sí, tremendo, ¿no? Entonces, los loteadores están, pues, lastimosamente, y esos son dirigentes de los comunarios, dicen, ¿no? Pero esos mismos dirigentes son de una zona o de otra. Los mismos de Mayasilla son los de Calajahuira, Chuquiaguillo, de por ahí. Son los mismos dirigentes. Porque el suelo es un bien que siempre tiene valor. Entonces los loteadores están metidos. Ya los hemos hecho tomar 3 veces presos y siempre salen. Y no podemos arreglar, ya 25 años que no podemos arreglar. Y ahora han puesto sus carteles en el lugar, se vende lotes a precio económico, así. Y no podemos llegar nosotros. Y hay gente que está comprando y no sé con qué papeles, ¿no? Porque nosotros tenemos la propiedad. Ahora, claro, ya tenemos un juez que ha dictaminado ya que se los cite a estos dirigentes. Entonces los han citado, se han presentado y han dicho yo me he de acoger a la ley del silencio, ¿no? Y no quieren declarar nada. Y entonces, claro, dentro de eso corre también harto dinero, ¿no? Los jueces también reciben. Ya sabemos, pues, que la justicia boliviana es como, bueno, no debería decirse esas cosas, pero dicen el amigo peruano, la justicia boliviana, es lo mismo, dicen. No sé, yo he tenido buenos amigos peruanos. Bueno, ya no hablaremos más de eso. Eso sería en cuanto a las áreas verdes. Hay muchos intereses y las áreas verdes están desapareciendo y lo que necesitan las ciudades son áreas verdes. Hay contaminación. No les hablo de otras ciudades porque es más terrible todavía, ¿no? Pero vean nomás ese francés que ha llegado, que está dando un ejemplo, ha limpiado Uyuni, ha limpiado el lago Ururu, donde ha encontrado un cadáver incluso. En Cochabamba ha ido a limpiar el río Rocha. Al día siguiente de que han limpiado todo, ya han comenzado a echar basura otra vez. Y cosa increíble, ha encontrado una billetera y la ha devuelto al propietario de la billetera porque están sus documentos ahí, todos sus documentos. Cosas así como, bueno, es como anécdota, ¿no? Pero miren, una persona así viene a darnos un ejemplo de cómo hay que cuidar las cosas. Es un chico de 23 años, creo, ¿no? ¿Y qué le dice? Que ha dejado de estudiar para recorrer el mundo. Ha estado en Turquía, en muchos otros países, pero ha venido a Latinoamérica y le han dicho, anda a Bolivia, es interesante, ha venido. Y miren, quiere hacer algo. Y no por salir en la prensa, nada. Es por el interés de hacer las cosas. Lo que a nosotros nos falta, él nos está dando un ejemplo. Entonces tenemos que cuidar y las áreas verdes son pues una cosa importantísima para cuidar, ¿no? No sé si eso responde, Rey, tu pregunta. Sí, está bien. Ya.
Entonces, miren, con esto, como les digo, puede eventualmente tratarse de recuperar algo de dinero también administrando lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, se puede recuperar porque es una inversión también. Pero en el caso de La Paz, es un programa del municipio, ¿no? Que ha llevado adelante. No es una cosa que los del barrio estén haciendo y traten de recuperar costos. No, es el municipio que ha invertido ahí. Pero lógicamente que si se les pone agua domiciliaria, tienen que pagar por el agua. Si llega a tener gas domiciliario, tienen que pagar por el gas. Ahora, si no hay gas domiciliario, tienen que llevar garrafas y las garrafas pesan, ¿no es cierto? Y si no hay una accesibilidad, es grave cargar. Y por esas graditas a veces hay que subir. Es muy, muy difícil. Hay que ponerse en el lugar también, ¿no? Bueno, vamos a pasar a otro. Este es el tema de barrios, entonces estaríamos pasando. Hemos hablado de territorio, en esta parte de la materia hemos hablado de ordenación territorial, ordenación del territorio, que de eso se podría hablar mucho, ¿no? Porque después viene cómo se ha dividido por qué se ha dividido en departamentos, cuántos departamentos eran al principio, por qué después provincias, etc. Hay muchas cosas que se pueden hablar, pero nosotros hemos conversado a nivel general del territorio, como el espacio nacional, donde hay ciudades repartidas en ese territorio, pero que podríamos tratar de equilibrar esas ciudades, haciendo que haya más ciudades de una talla mayor, digamos, en los lugares despoblados. Entonces, hacer crecer los pueblos, ¿no? Porque no es bueno que una sola ciudad crezca. En Chile, Santiago ha crecido, pero no sé, creo que hasta para los 15 millones de habitantes. Y la segunda ciudad es Concepción, creo, y es pequeña, ¿no? Es como Cochabamba. Sí, de 1 millón de habitantes era. ¿No? Y Santiago es tremendo. O en México, ¿no? La Ciudad de México, tremenda ciudad. Pero hay que equilibrar más bien en el territorio, ciudades de distinta talla, bien repartidas en el territorio. Esa tiene que ser una política nacional, dentro de mi punto de vista. Después hemos hablado de ciudad, ¿no? La planificación urbana. Y les he mostrado como un ejemplo el esquema director que se hizo, el estudio del esquema director que se hizo para La Paz, ¿no? Luego hemos hablado de barrio, este tema que estamos terminando, que es un barrio está formado por viviendas, por equipamientos, por sus vías, ¿no? Entonces hemos hablado de todos esos aspectos. Igual que la ciudad, hemos visto centros secundarios, etcétera, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de vivienda. ¿Y la vivienda está compuesta de qué? ¿No? Ahora vamos a ver eso. Comenzaremos entonces. No sé si hay alguna pregunta más, de todos modos. Ustedes me dicen. Producción de viviendas, ¿ya? Y aquí voy a referirme a la producción tradicional o vivienda tradicional. Vivienda tradicional. En principio la vivienda es para la protección climática, ¿no es cierto? Entonces, hay que utilizar materiales que nos permitan esa protección climática. La vivienda tradicional es la que siempre se ha hecho, ¿no? Entonces utiliza materiales del lugar. En el altiplano, la vivienda chipaya, la vivienda tradicional de las comunidades, es hecha en tierra, adobe, ¿no? Adobe, porque el adobe es un material
que evita la fuga de calorías. Entonces, es un material muy adecuado a las condiciones climáticas del altiplano porque es frío, entonces evita la fuga de calorías, ¿no? Y el techo lo hacen con también vaso, ¿no? Con algunos tejidos de plantas, pero cubierto de vaso. Esa es la vivienda tradicional en los lugares fríos y fríos y secos, ¿no? Pero ¿cuál es la vivienda tradicional en un lugar cálido y húmedo, como en Santa Cruz, por ejemplo, o en Beni? ¿Cómo es la vivienda tradicional? ¿Alguien me puede decir o le pregunto? A ver. ¿De madera, ingeniero? Ya, muy bien. La vivienda tradicional en el clima cálido y húmedo, como el de Santa Cruz, utiliza la madera como material de construcción y unos tejidos de las palmeras para la jatata, es un tipo de palmera, con el que hacen el techo, ¿no? Porque lo que en clima cálido y húmedo se necesita ventilación. Entonces, está perfectamente adecuada a las condiciones del lugar. ¿Ya? Entonces, voy a borrar esto, protección contra el clima. Vamos a poner que la vivienda tradicional está perfectamente adecuada a las condiciones del lugar. ¿No? Se había escrito mal esto. A las condiciones climáticas, ¿no? Pero inicialmente vamos a poner que utiliza materiales del lugar. Está perfectamente adecuada a las condiciones climáticas del lugar, ¿no? Y además, un aspecto adicional que es importante es, son homogéneas. Son homogéneas. Es decir, se parecen una a otra. Si ustedes ven las viviendas chipayas, los uruchipayas, ¿no? Que se pasaba por ahí antes en el ferrocarril que iba de La Paz a Oruro, se pasaba cerca de estas viviendas. Entonces, se podía ver, son circulares, hechas de adobe y ¿no? de tierra. Es interesante, se ha estudiado eso. Incluso hay una película antiquísima, se llama Vuelve Sebastián. Sebastián era una niña, ¿no? Y ahora ya, creo viejita, no sé si ha fallecido ya. Estaba muy bien.